Hoy vamos a hacer un paréntesis en nuestra serie Instrucciones del Fabricante. Habíamos visto la parte 1 de las bienaventuranzas. No se olvide que cuando hacemos series largas, de vez en cuando hacemos paréntesis para una especie. Y el paréntesis de esta vez tiene como título Resucitó. Estamos recordando la muerte y resurrección de Jesucristo. Una pregunta que algunas personas se hacen: ¿los cristianos debemos conmemorar o celebrar Semana Santa? Y no es pecado ni celebrar ni conmemorar Semana Santa, no es pecado, no se preocupe. Lo que pasa es que, como decía mi esposa, que yo le comentaba esta semana, le decía, para nosotros celebrar a Jesús es todos los días. Cada servicio, por eso a algunas iglesias les dicen celebración del domingo, porque estamos celebrando la muerte y resurrección de Jesucristo cada 8 días. Y nuestra vida debe ser una constante celebración de la muerte y resurrección de Jesucristo, porque ahí es donde radica el Evangelio. Y precisamente este tema que vamos a tratar hoy, de hablar de la resurrección, tiene como subtítulo: ¿por qué creemos en la resurrección? Es una pregunta que tenemos que hacernos, ¿no? ¿Por qué creemos en la resurrección? Y en la historia hay muchos líderes religiosos que han pasado, grandes pensadores, hombres influyentes. Pero, ¿qué pasó con esa gente? Murió, se murió. Quedó de pronto su legado, quedó de pronto su historia, lo recordamos, pero ahí quedaron solamente de pronto lo que escribieron, las referencias de lo que pensaron, sus aportes a la humanidad, pero ahí quedaron. Pero uno solo venció la muerte y solo uno dejó la tumba vacía. ¿Quién? Jesús. Y el cristianismo no comienza con una idea ni una filosofía, sino que comienza con una noticia. Mire, el cristianismo no es una idea, no es una filosofía. El cristianismo no son tips para vivir mejor, porque prácticamente muchas religiones o la mayoría de religiones lo que predican son, tips para tener una mejor vida, para que tú estés bien, para que tú estés en reposo, para que encuentres en ti mismo, o para que te acerques y seas mejor, para que Dios te acepte. Pero el cristianismo empieza con una noticia, ¿sí? Y esa noticia es que el reino de los cielos se acercó a nosotros. Esa es la noticia. Y esa noticia está complementada con algo muy importante, y es la tumba vacía. Esa noticia está complementada cuando se dice: no está aquí, sino que ha resucitado. No está aquí, resucitó. Lucas 24, 2 al 6, la parte A solamente del 6, dice lo siguiente: encontraron que la piedra había sido, ¿qué dice? Removida del sepulcro. Y cuando entraron, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que, estando ellas perplejas por esto, de pronto se pusieron junto a ellas 2 varones en vestiduras, ¿cómo? Resplandecientes. Estando ellas aterrorizadas e inclinados sus rostros a tierra, ellos les dijeron: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Versículo 6, la noticia: no está aquí, sino que ha resucitado. Y hoy vamos a responder el por qué creemos en la resurrección, no como una mera tradición religiosa. Porque podemos creer en la resurrección como, es que es una tradición, como se hace, entonces celebramos Semana Santa y la gente sale con sus pasos solemnes a caminar por la ciudad, y gente sale con luces, y se convirtió en una tradición religiosa. Sino que vamos a hablar de la resurrección como la base
escuche bien, la base de nuestra fe y de nuestra esperanza eterna. Muchos reconocen la cruz, pero no comprenden totalmente el significado de la resurrección. Entendemos que Cristo murió en la cruz por nuestros pecados para darnos vida y darla en abundancia, pero en muchas ocasiones no entendemos este tema de la resurrección. ¿Cómo así que la resurrección? Así que el primer punto que yo quiero que veamos el día de hoy es que la resurrección hace válida las afirmaciones de Cristo. La resurrección hace válida las afirmaciones de Cristo. Mire, Jesús anunció su resurrección con anticipación. Ya estaba profetizado desde el Antiguo Testamento lo que iba a suceder con Jesús. Jesús no fue un mártir sorprendido, así como que él vino a predicar y de un momento a otro sin saberlo, ¡ay!, lo crucificaron. No, él predijo el sufrimiento que iba a vivir. Él predijo su muerte, pero también predijo su resurrección, mostrando que el camino a la cruz era algo voluntario, algo que ya estaba profetizado. Jesús tomó la decisión de hacerlo siendo hombre. Yo les hago esta pregunta: ¿ustedes creen que Jesús pudo haber tomado una decisión diferente siendo hombre? ¿Sí? Jesús pudo haber tomado una decisión diferente. Estando acá pudo haber dicho: uy, no, esto está como muy complicado, además esta gente ni se lo merece, ya mejor me vuelvo para mi casa. Lo que hace diferente el sacrificio de Jesús es que fue voluntario. Él tomó la decisión, dijo: yo voy a hacerlo. No importa lo que tenga que vivir, no importa por lo que yo tenga que pasar, yo tomo la decisión de entregar mi vida. Yo decido entregar mi vida. Ustedes no me la quitan, dice Jesús. Yo estoy entregando mi vida. Mateo 16:21 nos dice: desde entonces Jesucristo comenzó a declarar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén, y escúchelo, y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Yo les decía el viernes, los discípulos no entendían qué era lo que decía Jesús, no entendían qué significaba eso. Cuando Jesús les dice: yo puedo destruir el templo y volverlo a reconstruir en 3 días, la gente decía: pero este señor es loco, ¿qué se cree que va a destruir el templo y volverlo a construir? ¿Cuántos tiempos se demoró y cuánta gente tuvo que hacerlo ahora para que Pero ustedes saben, los que han leído la Biblia, que no se refería al templo físico, sino al templo de su cuerpo, que iba a ser destruido por el pecado, pero que iba a ser resucitado al tercer día, espiritualmente y físicamente. Porque esta parte de la resurrección física es muy importante y ya verá por qué. Mateo 20, 17, 19 dice: cuando Jesús iba subiendo a Jerusalén, tomó aparte a los 12 discípulos y por el camino les dijo: ahora subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y escribas, y lo condenarán a muerte, y lo entregarán a los gentiles para burlarse de él, lo azotarán y crucificarán, pero al tercer día resucitará. Él ya sabía lo que iba a pasar. Él ya lo tenía claro. Y como lo tenía claro, esto nos deja a nosotros también claro que todo lo que dijo Jesús fueron aseveraciones verdaderas. Estas afirmaciones son puntuales, específicas. No fue así, es que yo me imagino, yo creo, no. Él específicamente decía: mire, va a pasar esto, luego esto, luego esto y luego esto. Había una claridad total en Jesucristo de lo que iba a suceder. Y no era que él estuviera profetizando o diciendo lo que iba a pasar de una manera simbólica o figurativa, sino que él hablaba específicamente de las cosas literales. Mire lo que dice ese texto otra vez. Mire: será entregado a los principales sacerdotes y escribas, lo condenarán a muerte, lo entregarán a los gentiles para burlarse de él, lo azotarán y lo crucificarán, pero al tercer día resucitará. El mismo Jesucristo estaba diciendo qué era lo que iba a suceder.
El mismo hecho de que Él supiera lo que iba a pasar, que les advirtiera a sus discípulos lo que iba a pasar, ya valida sus palabras. No solamente las palabras de esos hechos que iban a acontecer, sino todo lo que Él había predicado. Todas sus enseñanzas son validadas a través de lo que Él está diciendo que iba a suceder. Y cuando sucede, está confirmando que sus palabras son mentira o son verdad. Son verdad. Entonces, si las palabras de Jesús son verdad, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? ¿Obedecer a quién? A Jesús. Por eso la gran comisión dice: vayan, hagan discípulos míos, enseñándoles a obedecer lo que yo les he mandado, dice Jesús. ¿Por qué? Porque lo que yo les he mandado es verdad, dice Jesús. Sus afirmaciones son reales, no son mentiras. Todo lo que dice Jesús es verdad. No son suposiciones, no son frases figurativas. Si Jesús no hubiera resucitado, estas palabras ni nada de lo que hubiera dicho podríamos considerarlo cierto. ¿Por qué íbamos a considerarlo cierto si nada de lo que Él dijo si hubiera sucedido? ¿Por qué deberíamos considerar cierto si Él no resucitó? Si no cumplió, porque pudo haber sido entregado, muerto y tal, y se murió y ya, y ahí quedó. Hasta ahí llegamos. Pero al resucitar Él confirma que todo lo que dijo es verdad. Por lo tanto, la resurrección demuestra que Jesús es verdaderamente Dios. Porque Jesús no solo anunció su resurrección, venció la muerte como prueba de su divinidad. No se olvide, 100% hombre, 100% Dios. Romanos 1:4 dice: y que fue declarado Hijo de Dios con un acto de poder conforme al Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo. ¿Fue declarado qué? Hijo de Dios. ¿Por qué? Por el acto de poder, ¿mediante quién? El Espíritu de santidad. ¿Quién es el Espíritu de santidad? El Espíritu Santo. ¿Por qué motivo? Por la resurrección. Si no hubiera resurrección, no hubiera sido declarado de Dios, no hubiera habido acto de poder, no había acto de poder del Espíritu Santo. Pero por eso, cuando Él resucita, se cumple lo que estaba predicho. La resurrección es la prueba total, definitiva, de que Jesús no fue meramente solamente ni un maestro, ni un líder moral, ni un profeta más, ni una persona común, sino el Hijo de Dios hecho carne, la palabra hecha carne. Buda se murió, Mahoma se murió, y por ahí vaya detrás de todos los que usted quiera nombrar, se murieron y ahí quedaron. Quedaron sus ideas, sus seguidores, pero no se levantaron de la muerte. Solo Jesús venció la muerte con poder. Solamente Él, nadie más. Segunda cosa, sin la resurrección no tenemos fe. Mire lo que escribe el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, 13, 18. Pues si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo tampoco ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces toda nuestra predicación es inútil. Y la fe de ustedes también es inútil. Duro, ¿no? Duras esas palabras. Lo bueno es que están en la Biblia, porque si yo las dijera y usted no sabe que están en la Biblia, usted diría: uy, pero el pastor, qué feo eso que dijo. O no, suena crudo. Escuche otra vez. Pues si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo tampoco ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces toda nuestra predicación, todo lo que hacemos aquí, todas nuestras reuniones, todo esto es inútil. Y la fe de ustedes también es inútil. Y luego dice en el 15: y nosotros los apóstoles estaríamos todos mintiendo acerca de Dios,
Porque hemos dicho que Dios levantó a Cristo de la tumba. Así que eso no puede ser cierto si no hay resurrección de los muertos. Y si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo no ha resucitado. Versículo 17. Y si Cristo no ha resucitado, entonces la fe de ustedes es inútil. Otra vez dice lo mismo. Y todavía son culpables de su pecado. O sea, no hay esperanza. Si Cristo no resucitó, no hay esperanza. Porque nuestra esperanza es que nosotros morimos físicamente, pero nacemos espiritualmente y seremos resucitados a la presencia del Señor en el final de los tiempos. Entonces, si Cristo no resucitó, entonces nosotros ¿qué esperanza tenemos? Dígame, ¿qué esperanza tenemos nosotros si Cristo no resucitó? En ese caso, versículo 18, todos los que murieron creyendo en Cristo están perdidos porque no hay nada. Y mire, la iglesia de Corinto estaba influenciada por el pensamiento griego que negaba la resurrección corporal. Por eso era que yo les decía, tenga en cuenta que la resurrección corporal de Jesucristo es importante. Y cuando Pablo escribía estas cosas, que es a los corintios, estaba escribiendo específicamente para esa situación, para que ellos entendieran de la resurrección corporal de Jesucristo, porque si no hubiera resurrección corporal de Jesucristo y fuera solamente algo espiritual, no tendría caso que nosotros creyéramos. La gente de Corinto no creía que hubiera resurrección. Ellos creían en reencarnación, creían en que era el espíritu que se transformaba. Pero Pablo está afirmando que la resurrección de Cristo es algo real y que sustenta nuestra fe, que es esencial para nuestra fe. Por lo tanto, la resurrección confirma su autoridad sobre el pecado y la muerte. La autoridad de Cristo sobre el pecado y la muerte. Porque sin resurrección no hay victoria sobre el pecado. Sin resurrección no hay vida eterna. Sin resurrección Cristo no sería Salvador. Sin resurrección no habría victoria sobre la muerte. Pero mire, la resurrección nos muestra que el pecado fue pagado totalmente en la cruz. Y eso es una cosa que nosotros tenemos que entender. Nuestro pecado fue pagado totalmente en la cruz. Jesús ya hizo todo. Pastor, ¿y las buenas obras? Si usted es una persona que todavía sigue creyendo que nosotros vamos al cielo por buenas obras, yo quiero hoy corregirle ese pensamiento, porque bíblicamente nosotros no vamos al cielo por buenas obras. Si fuera solamente por buenas obras, muchas personas podrían ir al cielo. Nosotros vamos al cielo por la gracia de Jesús, por el sacrificio de Jesús en la cruz y por su resurrección. Nosotros vamos al cielo por eso. Y ahora sí, la pregunta, ¿y las buenas obras, pastor? Entonces, las buenas obras, ¿sabe qué son? Son el resultado de mi transformación en Cristo. Son el resultado de mi arrepentimiento cuando yo recibo a Dios en mi vida, cuando yo creo en Jesús y empiezo a caminar con Él, eso empieza a surgir. La Biblia lo llama dar fruto. Yo empiezo a dar fruto y mi fruto ya no es el mismo fruto de antes. Mi fruto cambia. Si antes yo hablaba mentiras, cuando estoy en Cristo, mi fruto es verdad, es sinceridad, es transparencia. Si yo antes era infiel, cuando yo vengo a Cristo, el fruto deja de ser la infidelidad y yo empiezo a ser una persona fiel, entregada a mi pareja, entregada a mi familia, y etcétera, etcétera, etcétera. Así que las obras son el fruto. Son el resultado de venir a Cristo. A veces nosotros creemos que tenemos que hacer buenas obras para ir a Cristo. Y es al contrario. Nosotros venimos a Cristo para que nuestra vida empiece a dar fruto de buenas obras. Esas son las cosas que realmente debemos pensar. Por eso es que venimos a Cristo. No es al contrario. La muerte fue derrotada. Cristo la derrotó.
Y la muerte no tiene autoridad ya sobre nosotros, porque Cristo tiene la autoridad para dar la vida eterna. ¿A quiénes? ¿A todos? ¿Para quién es la vida eterna? Para los que creen en Él, para los que se entregan a Él. La resurrección es el corazón del Evangelio. Escuche bien, la resurrección es el corazón del Evangelio, porque sin la resurrección el cristianismo se desmorona completamente. No solo perdemos la doctrina, perdemos el mensaje entero. Porque nosotros estamos esperando que Jesucristo regrese. Y si Él resucitó, ¿cómo va a regresar? Nosotros estamos esperando ser resucitados también. Y si Jesús no resucitó, nosotros ¿cómo vamos a resucitar? Por eso Pablo dice, si Cristo sigue muerto, nuestra predicación es vacía, es inútil, nuestra fe no tiene fundamento, nuestra esperanza es falsa. Sin resurrección el pecado no está resuelto. Sin resurrección los muertos en Cristo están perdidos. Sin resurrección el testimonio que dieron los apóstoles es una mentira. Y ustedes, yo creo que más de uno quedó asustado ahí. Y ahí va a decir, ¿y entonces para qué venimos? ¿Para qué me levanté? Pues porque nosotros creemos en que Cristo resucitó. Por eso el tema de hoy se llama resucitó. Creemos que Cristo se levantó de entre los muertos físicamente. Y por lo tanto tenemos que entender que el Evangelio es más que la cruz, porque a veces lo reducimos a la cruz. El Evangelio es cruz y tumba vacía. Escuche bien, el Evangelio es cruz y tumba vacía. Ese también es un símbolo del cristianismo, la tumba vacía. Y último punto, hubo testigos presenciales que lo vieron vivo después de que resucitó. Pastor, ¿y cómo sabemos que resucitó? ¿Cómo podemos estar seguros, pastor? Porque es que me vienen muchas dudas a mi mente, a mi corazón. Primero, nosotros creemos por fe. De ahí nos sustentamos nosotros. Es nuestra fe en Jesucristo. No estuvimos ahí para saber. Ninguno de los que está aquí estuvo ahí para saber, para verlo cuando se abrió la tumba y salió. No, nadie, ninguno de los que está aquí. Ninguno de los que está aquí lo vio después. Pero está el testimonio de los que sí estuvieron. Y ahora vamos a ver por qué creemos en el testimonio de los que estuvieron y de los que predican el Evangelio. Primera de Corintios 15, 3, 7. Yo les transmití a ustedes lo más importante y lo que se me había transmitido a mí también. Cristo murió por nuestros pecados tal como dicen las Escrituras. Así que ese es el Evangelio. Eso es lo que hago yo aquí parado. Eso es lo que usted hace cuando le predica a otro. Mire, yo le voy a transmitir a usted lo más importante y lo que me han transmitido a mí, generación tras generación. La sucesión apostólica, que algunos llaman, que es el mensaje de la sana doctrina, se ha ido transmitiendo uno tras otro. Yo les transmito a ustedes lo que a mí me transmitieron, que Cristo murió por nuestros pecados, tal como dicen las Escrituras. Fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos, tal como dicen las Escrituras. Lo vio Pedro, escuche bien, y luego lo vieron los 12. ¿Cuántos testigos hay ya? 12. Más tarde lo vieron más de 500 de sus seguidores a la vez. ¿Cuántas personas van? Ya más de 500, ¿no? La mayoría de las cuales, en ese momento cuando escribieron esto, todavía viven, aunque algunos ya han muerto. Luego lo vio Santiago y después lo vieron todos los apóstoles. Ya hay más de 500 personas que lo vieron. Vamos a leer Hechos 1:3, porque yo creo que ustedes empiezan a hacerse preguntas. Bueno, y a nosotros, ¿quién nos asegura que eso sí lo vieron? ¿Qué tal que se hayan puesto de acuerdo y se hayan confabulado estos señores? Pues vamos a ver. Vamos poco a poco a mirar. Hechos 1:13. Teófilo, en mi primer libro te relaté lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día que fue llevado al cielo.
Después de haberles dado a sus apóstoles escogidos instrucciones adicionales por medio del Espíritu Santo, escuche bien, los 40 días después de que sufrió y murió, Cristo se apareció varias veces a los apóstoles. ¿Ustedes sabían eso? Que Cristo durante 40 días estuvo apareciendo a la gente. No fue una sola vez, no fueron dos. Durante 40 días se estuvo apareciendo y enseñándoles cosas todavía. Y les demostró con muchas pruebas convincentes que Él realmente estaba vivo. Y les habló del reino de Dios. Tremendo, ¿no? 40 días seguía Él hablándoles, enseñándoles. ¿Cómo sería eso impactante para estos señores? Yo le voy a poner esto en estos términos. ¿Cómo sería esto impactante a estos señores que todavía no tenían el Espíritu Santo? Imagínense en su mente y en su corazón que llega Jesús. Supieron que se murió, que lo enterraron, y luego resulta que se empieza a aparecer y empieza a seguir enseñándoles. ¿Qué pasaría por su mente y su corazón en esa época? Pónganse en los zapatos de ellos, ¿no? La Biblia no dice, pero tiene que haber sido una cosa muy extraña para ellos, muy confrontante también. Yo creo que muchos tienen que haberse asustado. Muchos estaban nerviosos de saber qué era que pasaba. ¿Y sabe qué cosa interesante hay con la resurrección? Con la cruz y la resurrección, que fueron eventos históricos, públicos. No fue una experiencia privada, fueron cuestiones públicas en la época. En este texto, 1 Corintios, que es uno de los más antiguos de todo el Nuevo Testamento, se calcula que fue escrito entre el año 55 después de Cristo, o sea, más o menos unos 20 años después de que Jesús resucitara. Y este texto resume el corazón del Evangelio, lo que acabamos de leer, porque no se basa en mitología, sino en hechos que fueron documentados. ¿Cristo murió de una manera privada? No, fue un hecho público. ¿Fue sepultado de una manera privada, a escondidas? No, fue un hecho público. Y fue visto resucitado por muchas personas. Es más, los guardias romanos no supieron qué pasó. Ellos decían, no, es que debe ser que los apóstoles, los discípulos de él robaron el cuerpo. Pero era porque no sabían cómo explicarlo. No sabían qué era lo que había pasado. Los soldados ahí cómo iban a decir, no, es que nos quedamos dormidos y entonces vinieron y no. ¿Por qué? Fue un evento público, muchas personas lo vieron. Testimonios múltiples y que coinciden, más de 500 testigos lo vieron. Es un detalle históricamente importante, porque primero descarta alucinaciones colectivas. Porque generalmente las alucinaciones colectivas es muy raro que sucedan de forma masiva y coordinada como con tanta especificidad. Y ahora yo les hago esta pregunta. ¿Usted cree que tantas personas hubieran podido sostener un engaño por tanto tiempo? No es que nos inventamos que Jesús se apareció, entonces mantengamos el engaño. Más de 500 personas manteniendo un engaño. Ahora le hago esta pregunta que va a salir ahí en la pantalla. Los testigos estaban dispuestos a morir por lo que vieron. ¿Usted cree que la gente estaría dispuesta a morir por una mentira? Los apóstoles no inventaron la resurrección para obtener fama o poder. ¿Usted cree que los apóstoles inventaron eso para ser famosos y poderosos? Para nada. Fueron perseguidos, golpeados, encarcelados, asesinados por decir que Jesús había muerto en la cruz y había resucitado. Deberían estar muy locos
para salir con eso. Ninguno se retractó en ningún momento ni negó haber visto al Señor Jesucristo. Ninguno negó, dice, no, yo no lo vi. Después de que Él murió no lo volví a ver más. No, ellos aseguraban totalmente que Cristo había resucitado, que había estado con ellos. Mire, la gente puede morir por una mentira que cree que es verdad, ¿sí? O sea, una persona puede creer que es verdad algo y bueno, por esa mentira, pero nadie muere por algo que sabe que es mentira. Los apóstoles no iban a morir por algo que sabían que era mentira. Ellos tenían claro lo que habían visto, ellos tenían claro lo que habían experimentado y tenían claro que no podían negar eso. Negar que Jesús estuvo con ellos después de haber muerto durante 40 días. Negarlo era negar totalmente su fe. Ellos en ese momento ya, wow, Jesús se levantó. Yo no puedo negar un hecho tan tremendo. Imagínese esa noticia. Imagínese que usted entierra a una persona y al tercer día empieza a aparecerse otra vez y a hablar con usted, a ir a su casa, a sentarse a comer con ustedes. ¿Usted cree que va? Imagínese esa noticia para esta gente. Así que esto es una prueba fuerte de que ellos realmente vieron a Jesús después de muerto, de que murieron por esa verdad. Entregaron su vida, nunca se retractaron de lo que habían visto, de lo que habían vivido. Así que es importante entender que la resurrección no es un añadido emocional al cristianismo, es la base, es una de las bases sólidas de la existencia, muerte y resurrección de Jesús. Algunas personas ponen en duda que Jesús existió, pero hay historiadores no cristianos que han escrito sobre Jesús, sobre su existencia, historiadores de la época. El mismo Talmud de los judíos hace un par de referencias directamente a Jesucristo, a Yeshua. El libro de los judíos, el Talmud. Negar que Jesús existió, negar que Jesús murió en la cruz y negar que Jesús resucitó es un sinsentido para nosotros como cristianos. Nosotros creemos primero por la fe y segundo porque es un hecho históricamente comprobable. La resurrección fortalece nuestra fe porque va más allá de lo natural. Va más allá de lo físico. Va más allá de lo que nosotros podemos comprender. Si no fuera cierto, estuviéramos viviendo una mentira y nuestra fe no es mentira. Los milagros que hemos visto no es mentira. Dios actuando en nuestra vida no es mentira. Todo lo que ha hecho Dios por nosotros no es mentira. Esta verdad histórica transformó, mire, a unos pescadores asustados. ¿Se acuerdan? ¿Qué pasó cuando vinieron por Jesús? ¿Ellos qué hicieron? Salieron corriendo, huyeron, lo dejaron solo. Pero transformó esta verdad a esos pescadores asustados en predicadores tan valientes que murieron por esta verdad. Hoy nosotros no hemos visto a Jesús con los ojos físicos como lo vieron ellos, pero creemos gracias al testimonio que dieron los apóstoles, a los que dieron su vida para preservar este mensaje, para que este mensaje llegara aquí, hoy, casi después de 2000 años. Muchas personas dieron su vida. Por eso el cristianismo siempre ha sido, primero, perseguido, segundo, admirado. Porque somos los que morimos realmente por nuestra fe, los que morimos realmente por el fundador de nuestra iglesia, que es Jesús. La iglesia no la fundó otra persona, sino Jesucristo.
Morimos por nuestro Dios, entregamos nuestra vida a Él. La resurrección de Jesús fue posible por el poder de Dios. Ese mismo poder que levantó a Jesús de los muertos es el poder que está en medio de nosotros. Y a veces no lo entendemos. A veces damos por poco el poder del Espíritu Santo que se mueve en medio de la iglesia. Romanos 8:11 dice: el Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes. Y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, le dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu, quien vive en ustedes. Mire, el Espíritu que levantó a Jesús de los muertos es el que se mueve en medio de nosotros, en medio de su iglesia. ¿Cuántos de los que están aquí a veces sienten que todavía están muertos espiritualmente? Pues déjeme decirle que usted puede tener vida si creen que Jesús es el Hijo de Dios y que resucitó de entre los muertos después de haber sido crucificado. Cristo vive, Cristo resucitó en cuerpo, en espíritu. Y esa es la fe en la que nosotros nos sustentamos, en que Cristo murió por nosotros aún siendo pecadores. Cristo murió por nosotros para darnos vida. Cristo resucitó para que resucitemos juntamente con Él. Así que ahora nosotros podemos venir delante de su presencia y tener una vida nueva. Tome esa vida nueva. No la tome en poco. Mire, usted no se imagina lo maravilloso que es vivir en Cristo y tener esa vida nueva en Cristo. No sufra solo. No sufra por estar apartado del Señor. No sufra por no creer, sino que acérquese al Señor. Dígale: Señor, aquí estoy. Me arrepiento de mis pecados. Creo en ti. Creo que moriste en la cruz y resucitaste al tercer día por mí. Póngase sobre sus pies. Vamos a orar.